días. Bueno, buenos días, como siempre, bienvenidos. Hoy vamos a ocuparnos de los órdenes restantes de Rosides 1. ¿Se escucha, Marcos? Sí. Sí, Inge. Bien. Cualquier cosita que haya problemas de audio me avisan. Habíamos visto en la clase pasada favales con las familias que comprende. Hoy nos ocuparemos de rosales, fagales y cucurbitales, terminando Rosides 1 para mañana ocuparnos de Rosides 2. Bueno, Rosales comprende familias agronómicamente muy interesantes. Es un orden donde las familias continúan con esa presencia de flores heteroclamídeas, normalmente de disposición de piezas florales verticiladas, con una tendencia a flores de ovario súpero, pero vamos a ver ejemplos con flores inferovariadas. La primera familia de rosales son las moráceas. Las moráceas se caracterizan por ser plantas generalmente con látex, tienen flores monoclamídeas, o sea, con un solo verticilo, muy poco vistosas, agrupadas en inflorescencia que después pueden producir un fruto polibaya, como por ejemplo las moras. Hay un género, puntualmente el género Ficus, que tiene una infrutescencia un tanto más complicada, que es el cicono. El cicono es un receptáculo acopado, cerrado, con un orificio llamado ostíolo, por donde van a entrar los polinizadores, y en el margen de ese orificio se van a insertar las flores, que son monoclamídeas. Las del ápice, o sea, las que están en torno al ostíolo, son masculinas, las inferiores son femeninas, que es donde se van a producir los frutos, que generalmente son aquenios, y puede tener también flores brevistilas, agallas, que son las que pueden contener en algunos casos los huevos de los polinizadores, que después, cuando eclosionan, las larvas se encargan de la fecundación. Esta infrutescencia, entonces, no es sinónimo de moráceas, sí es sinónimo de género Ficus, que es un género que tiene representantes importantes, tanto silvestres como cultivados. El cicono que más conocemos son los higos, Ficus carica, que ha sido introducido del Mediterráneo y tiene es un cultivo con frutos muy comestibles y se lo comen frescos o disecados. Ese es el tradicional cicono. Ahí tienen el desarrollo de los frutitos y la parte comestible de la infrutescencia. También hay ciconos en Ficus lunatiana, que es el agarrapalo. El agarrapalo es una planta que forma parte de nuestras selvas mixtas y de nuestros bosques higrófilos. Empieza como epífita, pero posteriormente enraiza. Normalmente envuelve con un sistema radicular abrazador a la planta que inicialmente le sirvió de soporte, y por eso agarra palo y puede llegar a exterminarla, o sea, puede llegar a matarla. A eso se debe la rareza vegetal que tenemos sobre la ruta 12 que va a Itatí, un agarrapalo que está envolviendo a una palmera, en ese caso Acrocomia. Los ciconos de Ficus lunatiana son abiertos, no tienen ostíolos, tienen una apertura mayor y constituyen una de las dietas importantes del mono aullador, o sea, del carayá. También es una morácea Cecropia paquistaquia, el aguaí o ambaí,
se caracteriza por tener hojas palmadas, discolores, con una riqueza importantísima en la cara facial de sílice. Son plantas que se han usado muchísimo en medicina popular para afecciones pulmonares y también es una planta que se utiliza las hojas secas para pulir metales, dada, como dije, la riqueza de sílice que tiene. Las moras también son introducidas, son moráceas. La mora es un árbol que se lo ha utilizado muchísimo en todo lo que es urbanizaciones, ahora se dejó de usar por lo incómodo que son los frutos. Se consumen los frutos frescos y también se utiliza para hacer jalea. Tenemos dos especies, Morus alba y Morus nigra. Bueno, los ficus han sido, Higuera de la Espada estuvo muy de moda en un momento. Todo el mundo regalaba los ficus y después lo ponía en la vereda, que es muy agresivo. No es conveniente poner un ficus cerca de las casas porque puede invadir todo lo que es canaletas o desagüe. Ahí tenemos la idea de las pagodas y los ficus, los llamados vulgarmente gomeros. También es una morácea maclura pomífera que se come en los frutos. Y también es una planta introducida cultivada en nuestra región. Las rhamnáceas, dentro de rosales, tiene géneros importantes como Sisyphus, el mistol, está muy bien representado en todo lo que es nuestro Chaco árido y en los bosques mixtos pedemontanos. El mistol se caracteriza por tener sus frutos carnosos, una madera muy importante, se considera una mezcla entre quebracho colorado y quebracho blanco. Los frutos se usan como comestibles y también disecados, a veces pueden ser consumidos tostados en forma de, toman como un café, se hace el arrope y repito, es un elemento muy importante en la dieta de los lugareños de donde vive el mistol, hasta el norte de la provincia de Córdoba. Gobaña es una enredadera de ramas postradas, de flores poco vistosas ramas apoyantes que se encuentran generalmente en las selvas mixtas. Y tenemos dentro de rosales las rosáceas, que tiene una gran diversidad de frutos. Les cuento un chisme interesante. Dentro de rosáceas tenemos el género rosa, que como saben es un cultivo antiquísimo por lo vistoso de sus flores. Entonces el Linneo, en honor a la antigüedad que tenía el cultivo de la rosa como flor de corte, es el único caso donde se mantiene el nombre genérico igual al nombre de la familia e igual al nombre del orden. O sea, es el único caso en el reino vegetal donde coincide el nombre genérico rosa, la familia rosáceas y el orden rosales. Ahí tenemos distintos tipos de frutos. Tenemos los frutos tipo pomo, resultante de un ovario ínfero y un receptáculo acrescente, es lo que vulgarmente conocemos como manzana, pera. Tenemos las características drupas, que vulgarmente lo llamamos frutales de carozo, donde está el durazno, el pelón, la ciruela, la cereza. Frutos agregados como fragaria, que es la frutilla, con sus receptáculos y pequeños aquenios comestibles, y también frutos agregados resultantes de un receptáculo acopado con carpelos insertos en sus paredes internas, que es el fruto de la rosa. En la antigua clasificación de Engler a las rosáceas, que me parecía bastante didáctico, se las dividía en 12 prunoides, maloides, rosoides, pero ahora esa clasificación en su familia se ha dejado de lado. Si está claro esto,
vemos los ejemplos: Malus domestica, la manzana, Pyrus común y la pera, con un centro de cultivo muy importante, plantas muy vistosas por sus flores en la zona del Valle de Río Negro, que constituye una zona muy adelantada técnicamente, donde la mayoría de las frutas se exporta. Rugeoides, son las frambuesas. Fragaria por ananasa, que es un híbrido, lo que se cultiva hoy. Fragaria chiloensis, que es uno de los parientes silvestres, vive en Chile, de género Fragaria. Acaena magellanica es una rosácea también que puede llegar a ser maleza. El prunus, dentro de las drupas tenemos el prunus avium, que es la cereza, el prunus domestica, que es el ciruelo, prunus dulcis, que es el almendro, y prunus persica, que es el duraznero, y la variedad nucipérsica, que es el pelón, que tiene directamente la cubierta de frutos sin ningún tipo de pelo. Bueno, también estas son cultivadas en las zonas más frías, zonas templadas, aunque existen variedades de prunus que se pueden hacer en nuestra zona e incluso hasta Misiones. Vamos ahora a otra familia dentro de rosáceas, dentro de rosales, que son las ulmáceas. Las ulmáceas se caracterizan por ser árboles con hojas de venación muy manifiestas, flores muy pequeñas, muy poco vistosas, con ovarios súperos, reunidas normalmente en estructuras amentiformes. Los frutos son alados, cápsulas. Tenemos los olmos, Ulmus procera, que se los introdujo como ornamentales, y los talas, Celtis tala, que es un arbusto que ustedes pueden ver las ramas características en zigzag en todo lo que sea bosque alterado, o sea, todo bosque secundario chaqueño en nuestra zona tiene en la periferia, se ha sido muy tocado, los arbustos o arbolitos de Celtis. También existe otra especie, Celtis iguania, que es selvático y es cicatrizante cuando se toca la selva. Bueno, el Celtis tiene como característica flores muy poco vistosas, frutos tipo baya. También no son utilizados para nada. Hay gente que consume la madera como leña, pero tiene un olor bastante desagradable. Las urticáceas es otra familia del orden Rosales, se caracteriza por tener pelos urticantes que actúan como agujas hipodérmicas por su ápice silicificado. Ahí tenemos una maleza mundialmente conocida, que es Urtica urens, que es la ortiga. Y después tenemos dos especies de urera, una de ellas baxífera, que es lo que se llama urera brava, también muy urticante, con sus inflorescencias paniculadas muy conspicuas. Y urera vive en el interior de las selvas mixtas. Repito, es tal vez más urticante que la ortiga. Tenemos urticáceas también que han sido usadas como plantas textiles, como Boehmeria nibria, el ramio, que se lo usó en algún momento para extraer fibras, y se lo es introducido y se lo usó como textil. Y una maleza que puede ser normalmente de cultivos bajo cobertura o cultivos hortícolas ornamentales, que es Parietaria difusa, que normalmente es una maleza de ciclo invernal. Comprende Cannabaceae, esta familia complicadita por los cultígenos que tiene. Ahí tenemos Cannabis sativa, el cáñamo, que es una planta que más o menos llega a 3 metros de altura, con inflorescencias de flores unisexuadas. De los pelos que tienen las brácteas de las flores femeninas se obtiene la marihuana, que es una droga que ha creado tantos problemas. El cannabis hoy en día, como sabrán, ha sido muy usado para hacer su aceite, como usarlo en medicinal, en problemas graves, más que nada en niños, como por ejemplo como es la epilepsia, etc. Su uso es su cultivo es muy controlado por, repito,
por la extracción del alcaloide que origina esa droga que produce tanta dependencia y es tan complicada para nuestros hijos. Y repito, espero que el cultivo sea controlado como hasta ahora para que no no se empiece a tergiversar el uso de esta planta que empezó a cultivarse como textil, por eso el alto que tiene, viene de Asia, y bueno, y después se estudió que los alcaloides eran para producir esta droga tan dependiente y excitante. También es una Cannabacia humulus lupulus, que es una planta que se cultiva introducida en Europa, muy cultivada en Alemania, tienen su núcleo de cultivo en Múnich. Nosotros la cultivamos en el Bolsón, es una herradera que de las inflorescencias se obtiene el lúpulo, que es el componente que se usa para cristalizar la cerveza. Esa es la planta que se usa entonces, ancestralmente desde el comienzo del uso del hombre de la cerveza. Vamos a cucurbitales, que sería uno de los últimos orden que nos convoca. Comprende dos familias, begoniáceas y cucurbitáceas. Generalmente estas plantas son herbáceas. En el caso de begoniáceas tienen tallos carnosos con nudos y entrenudos bien definidos y generalmente mucílago en su interior. Tienen flores unisexuadas con ovario ínfero y normalmente el fruto es una cápsula alada. Hay una gran diferencia entre flores masculinas y flores femeninas en estructura, ya lo vamos a ver. Esas son las begoniáceas. Tenemos una sola begonia en nuestra flora, begonia cuculata. Y fíjese la diferencia importante que hay entre las flores masculinas y las femeninas. Las femeninas van a originar ese fruto alado, como el que tiene en la lámina. Hay un gran grupo de begonia, ejemplo del grupo Rex, que se cultiva como planta interior por la belleza de sus hojas o a veces también por lo vistoso de sus inflorescencias. Pero repito, en la flora nativa, en nuestra flora, una sola especie que vive en ambientes muy variados, desde bosques hidrófilos hasta embalsados en nuestros humedales. Por otra parte, las cucurbitáceas son plantas herbáceas de tallos huecos, de hojas simples, palmatilobada o palmatiendida, normalmente con flores unisexuales, pentámeras, con pétalos unidos, normalmente las flores femeninas con ovario ínfero. Muy, repito, diferente de las flores masculinas. La característica de cucurbitales es que son plantas con ramas postradas y tienen zarcillos que lo hacen que sean trepadoras. El fruto generalmente es una baya, pero cuando se solidifica la cara externa del fruto, pasa a ser un pepónido, por ejemplo, todo el grupo de los zapallos. Hay un gran grupo de cucurbitáceas americanas y también hay cucurbitáceas africanas. Una cucurbitácea americana es cucurbita máxima, todo el grupo de zapallos, con un centro de variación importante en México, y también tenemos algunas cucurbitáceas en el centro norte de Argentina. Además de cucurbita tenemos el género Lufa cilíndrica, que es la esponja vegetal, que es una enredadera que se cultiva normalmente en los cercos para usar la esponja que estaba muy de moda. La Genaria ciceraria, que es el porongo, donde nosotros sacamos los recipientes para hacer el mate, pero el porongo fue la primera
el primer fruto que se usa como recipiente para usarse para hacer las comidas, hacer sopas, etc. O sea, fue la primera olla u ollita que empezó a usar el hombre cuando empieza a descubrir las bondades y la cantidad de elementos que puede ingerir a través del uso del fuego, ¿no es cierto? Cucumis sativus es el pepino, que también se lo consume hortícola, se lo consume muy cultivado. Citrullus lanatus es la sandía, con un centro de cultivo muy importante en Corrientes, la zona de Salada, etc. Incluso en el departamento de Capital. Y hay una cucurbitácea que es maleza, que es el zapallo amargo, cucurbita monacha, que vive en las zonas templadas de nuestro país y es lo conocido como zapallo amargo. Cucurbita andreana también se la llama. Como malezas de cultivos perennes, llámese citrus o hierba, puede aparecer Cicius polyacanthus, que es una planta trepadora con flores muy pequeñas y frutos bayas, o también Callaponia bonariensis, que puede estar representada en cultivos perennes como en citrus y hierba, también con flores unisexuadas, con hojas muy hendidas, es muy sencillo reconocer la Callaponia y las características estípulas y zarcillos que tienen en sus tallos huecos. Bueno, por último vamos a ir a fagales, que es un grupo de plantas muy particular, generalmente con inflorescencias muy reducidas, amentiformes, todas arbóreas, con algunas familias, como por ejemplo junglandáceas con representantes nativos de nuestra flora y notofagáceas. El resto son introducidas. Ejemplos tenemos las betuláceas, que son los abedules con los amentos masculinos péndulos, planta que han sido introducidas como ornamentales. El Alnus guarulhense, que es en el noroeste, y es un arbolito que está en el sotobosque. Corylus avellanas, también es el avellano es una betulácea introducida, cultivada, muy de moda su consumo. Betula péndula es el abedul, que se lo ha introducido como ornamental. Las fagáceas son todas del hemisferio norte, son muy comunes en el centro-sur de Estados Unidos y Europa. Se caracterizan por tener hojas simples con estípulas patentes y generalmente las flores femeninas recubiertas por pseudo verticilos de brácteas que después se transforman en una cúpula leñosa que rodean al fruto, en la base del fruto, y son lo constituyen las tradicionales bellotas. Estoy hablando de Quercus robur, que el roble, que ha sido cultivado como ornamental y como maderable en Argentina. Anda muy bien, la madera es muy buscada, tiene una veta realmente bellísima. Ahí están las tradicionales bellotas, también provenientes de unas flores monoclamídeas y casi aperiantadas con ovario ínfero. El Quercus giles también ha sido introducido, anda bien en nuestra zona como ornamental, es un árbol también de gran desarrollo como el Quercus robus. Y a Quercus pertenece el alcornoque, que es Quercus suber, que tiene una proliferación de corteza muy importante y de ahí se saca el corcho, es una planta muy cultivada en España, de ahí se saca el suber o corcho, y que se utiliza para hacer los tradicionales corchos y usarlos en las distintas bebidas alcohólicas, fundamentalmente los vinos. El alcornoque es muy cultivado en España. Castaña sativa también es
cultivada, se usan normalmente las semillas tostadas. Ahí tienen la inflorescencia femenina con un imbroluco espinoso. Casuarináceas son lo que vulgarmente conocemos casuarinas, que tratamos de asimilarlo a los pinos, pero nada tienen que ver. Tienen hojas articuladas, fotosintéticas, con verticilos de brácteas, que son las hojas reducidas. Las ramas son fotosintéticas. Las inflorescencias se encuentran en amentos o en pseudoestróbilos, pero no tiene nada que ver con estróbilos. Son flores muy sencillas, como está representado ahí en el esquema. Las flores masculinas monoclamidia, las femeninas también. Esos estróbilos después van a tener un aspecto leñoso, se asemejan, repito, a los estróbilos de los pinos, pero nada que ver. La casuarina cunninghamiana es introducida, no hay casuarináceas nativas, y es un árbol que ha proliferado mucho su uso, porque se comprobó que es una cortina permeable, muy utilizada para proteger todo lo que sean los cultivos, citrus, etc. Y reemplazó completamente las otras cortinas con todo el problema de enfermedades y demás que se usaban hasta el momento en cultivos, repito, de citrus. Veremos. Juglandáceas tenemos juglandáceas nativas. La juglandácea se caracteriza por tener hojas compuestas. Las flores son unisexuadas, las femeninas inferior variadas, las masculinas en amento. Ahí tenemos la nuez, jungla austral y jungla en regia. Jungla en regia ha sido cultivada, la nuez muy consumida, los nogales son muy comunes en la zona de Catamarca, en la zona árida, San Juan, norte de Córdoba, Mendoza, donde también vive Jungla australis, que es el nogal criollo, que forma parte de las yungas. Bueno, las notas fuagáceas están muy bien representadas en los bosques patagónicos, son todas las lengas, los nires, etc. Se caracteriza por tener hojas simples, muy patente su venación. Hay varias especies notufagos que son casi endémicos de los bosques patagónicos. Uno de ellos es Nothofagus betuloides, Nothofagus dombelli, el nire, Nothofagus betuloides, la lenga. Y repito, forman grandes comunidades y están muy bien representados en los bosques patagónicos, donde en varias partes se han circunscrito a reservas el Parque Nacional. Bueno, con esto entonces terminamos este grupo de Rosides 1 que nos quedaba. Vamos a continuar la clase de mañana con Rosides 2, ya vamos a ingresar en Malvides, para después continuar con el grupo, con el clado más evolucionado, que son las asterides. Quedo a Recording disposición stopped. quedo a disposición si hay alguna pregunta. Esto es bastante claro, simplemente recordar con caracteres conspicuos como los que hemos marcado la diferencia entre las distintas familias en los distintos órdenes. Repito, el más importante agronómicamente sería rosales y cucurbitales, y que se pueden separar muy fácilmente de fagales, como vieron. Gracias y buen día. Bueno, Hola, buen día, profe. sí, Buen ¿quién día. habla? Castillo, Ah, una consultita. ¿El membrillo pertenece al orden Rosales? Sí. ¿Cuáles son sus características, profe? El membrillero está dentro de rosáceas. Mespilus germanica es el género. Se cultiva también en el sur, es un árbol. Y el fruto es una pseudobaya, bastante empalagoso, pero se cultiva. También de clima frío.
no tiene demasiada importancia agronómica, por eso no lo mencioné. Gracias, profe. Un gusto. Consumimos más dulce de membrillo que membrillo fresco. Sí. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Bueno, nos Bueno. vemos a la tarde, Marquito. Listo, Inge. Nos vemos a la siesta. Gracias. Un gusto. Gracias a vos. Chicos, nos tomamos 10 minutitos, 15 minutitos.